como ustedes pudieron ver el título, el famoso triángulo del diablo o el triángulo de las Bermudas y muchos otros apodos que tiene. Voy a comenzar como siempre con la parte suavecita para después irme metiendo en aguas profundas. El concepto del Triángulo de las Bermudas es la zona geográfica comprendida en el Océano Atlántico, formando un triángulo equilátero aproximadamente, teniendo como base en la parte norte la isla de la Bermuda, en la parte sur Puerto Rico y como vértice en el lado oeste Miami en Florida. Aproximadamente cada lado de este triángulo equilátero equivale a unos 1600 a 1800 kilómetros de longitud. Es decir, que estamos hablando de un área aproximadamente de 1 millón de kilómetros cuadrados, bastante. Estamos hablando de un área que es prácticamente más que el área de extensión de Venezuela. Esta área está ubicada en una zona en donde hay, ustedes saben, cerca de esa zona del Golfo de México, no propiamente en el Golfo, está afuera, pero en esa zona del Atlántico siempre hay demasiada actividad climática. Y cuando digo actividad climática me estoy refiriendo a huracanes, tormentas, efectos o fenómenos electromagnéticos bastante frecuentes y de alta intensidad. También el oleaje, el mar, es muy tempestuoso, es muy violento, olas muy grandes, muy fuertes. Es decir, que no es una zona común y corriente como el resto de algunos sitios en el planeta. Sin embargo, es una zona por su ubicación muy transitada. Por ahí pasan infinidades de embarcaciones y también de rutas de aerolíneas que hacen el enlace de Europa, llegan a Puerto Rico, a Puerto Rico, luego llegan a Miami y de ahí se distribuyen a la costa norteamericana. Entonces, ¿qué sucede? Que como hay mucha afluencia de tránsito, suceden muchos fenómenos. Ahora voy a explicar algunas de las teorías y explicaciones que se le ha dado a este famoso triángulo misterioso. Voy a comenzar por la formal, como siempre lo hago, por la parte light, por la parte suave de la información, hasta terminar con los famosos misterios y acertijos que muchos de ellos no tienen respuesta. Bueno, la primera explicación que se dice comenzó en el año 50 con un señor norteamericano, un periodista de Associated Press, que se llama de apellido Jones, que comentó un vuelo que desapareció. Un avión de esto de la Segunda Guerra Mundial, que fueron adaptados a vuelos civiles, comerciales, un Tudor de una aerolínea inglesa que venía cubriendo la ruta Londres, Bermudas, Puerto Rico, Miami. En esa época, en el año 48, eran aviones de hélice, y ustedes saben que esos aviones tenían 4 hélices, 4 motores. Eran aviones muy pesados, porque eran aviones de guerra que fueron adaptados a vuelos civiles. Entonces, estos vuelos se venían realizando con toda normalidad y con frecuencia diaria. En este vuelo del año 48 sucedió
como todo, que cuando llega el avión a Puerto Rico, a la última escala previa a llegar a Miami, que era el destino, llegó a Puerto Rico y luego que se lanza a Miami, de pronto dejan de tener señal. Luego viene en el año 50 otro vuelo de la misma aerolínea, del mismo modelo, le vuelve a suceder lo mismo, pero ahora con una característica muy especial, que partiendo desde Puerto Rico a Miami, escasamente hora y algo, aproximadamente hay 6 horas, escasamente hora y media, hora y cuarto, deja de emitir señales en el radar, y antes de emitir señales en el radar cambió de frecuencia. Ustedes saben que cuando hay un vuelo se parte con una frecuencia de la torre de control del origen o partida, del aeropuerto de partida, y luego aproximadamente a mitad de vuelo, cuando se comienzan a acercar hacia la segunda mitad de vuelo cercano al destino, al aeropuerto de destino, cambian la frecuencia para conectarse con el radar del aeropuerto que los va a recibir, ¿correcto? ¿Qué sucede? Que antes de hacer el cambio de frecuencia, los pilotos se aseguran de que la frecuencia de donde parte el vuelo, ya la otra que lo recibe está activada. En este caso, el vuelo comienza a emitir una señal muy temprana, igual que sucedió en el anterior vuelo, y resulta que de pronto desaparece la señal. La señal no llegó a Miami, desapareció la señal de las Bermudas y no se explicaba cómo este avión, siendo un poco más moderno, un avión Douglas, un avión DC-3, que se le ha considerado en la historia de los vuelos el avión más seguro, uno de los más seguros que ha existido en la aviación civil. Y entonces comienzan a surgir las dudas de estos 4 vuelos seguidos, 2 en el 48, uno en el 50 y otro en el 54. Ya desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, ya habían embarcaciones y vuelos que habían desaparecido en esa zona. Pero esa zona no es una zona especial que se desaparecen los vuelos. Ok, primo, ¿quieres participar en la conversación? Dame un segundo a desarrollar el tema, y porque una vez que compartamos la pantalla ya, ok. Entonces, una vez que el vuelo se pierde, se desaparece, comienza un rastreo de aproximadamente 15.000 horas continuas de este vuelo que partió en el año 54, que era un vuelo que llevaba una serie de militares con su familia a Miami. Lamentablemente el vuelo nunca llegó. Entonces, les voy a hacer una pequeña reseña histórica de las personas que están en contra o que rechazan de que el Triángulo de la Bermuda es un sitio especial. Y después les voy a hacer el comentario de las personas que comentan que es un sitio especial. ¿Y por qué? Entonces, primero comenzó un periodista de apellido Jones a escribir artículos sobre estas desapariciones de embarcaciones y aviones
a finales de los 40 y comienzos de los 50. Luego se sumó otro periodista de apellido Gadi, que tuvo gran repercusión y donde seguía manifestando por qué desaparecían las embarcaciones y por qué desaparecían los vuelos. Y no se conseguía ningún rastro. Luego viene el famoso norteamericano investigador de muchos fenómenos paranormales y de tantos libros, ya él falleció. En el año 62 él escribe el famoso libro Triángulo de la Bermuda. Me estoy refiriendo a un autor que yo he nombrado varias veces con los fenómenos OVNI, que es Charles Berlitz. Charles Berlitz, lamentablemente en su trayectoria, él ha tenido muchos detractores, con razón, porque él escribía una mezcla de libros de corte científico con investigación seria, profunda, pero también les incluía, para hacerlos más comercial, más vendidos, más bestseller, algunas cosas o algunos datos falsos. Es decir, él le incluía a los libros una especie de novelado, una especie de personajes que no existían en los hechos científicos, de embarcaciones con otro nombre, de vuelos que nunca habían partido. Entonces, en esa mezcla de información científica fidedigna con información falsa, algunos de sus libros, como el caso del Triángulo de la Bermuda, dejó de tener rápidamente credibilidad y fue refutado por otro investigador que en el año 75 escribió un libro también sobre el Triángulo de la Bermuda, y donde demostró este investigador de apellido Schutt que Berlitz estaba totalmente falseando mucha información. Entonces, a partir de esa información falsa que este señor en el 75 demostró de estos escritos anteriores, en especial del libro del bestseller, un libro muy vendido, el famoso Triángulo de la Bermuda de Charles Berlitz, él demostró de que realmente lo misterioso del Triángulo de la Bermuda no existía. Y la sociedad científica de ese entonces, ustedes saben que estamos hablando de hace aproximadamente 50 años, por supuesto no tenían los adelantos tecnológicos de hoy en día, ni a nivel terrestre ni a nivel satelital. Pero, como no todo se queda así, y como siempre hay otro lado, otra cara de la moneda del relato de los acontecimientos, ese es el relato, vamos a decir, científico duro, puro, en el cual pretende decir que el Triángulo de las Bermudas es una zona, como las hay en infinitas partes del planeta, en donde hay mucha circulación de embarcaciones y aeronaves, y donde ocurren con mucho mayor frecuencia accidentes de este tipo y desapariciones de este tipo, superior al Triángulo de las Bermudas. Es más, científicamente se ha demostrado que en el Triángulo de las Bermudas es uno de los sitios más seguros para pasar, contrariamente a lo que la gente piensa de que es un sitio muy peligroso. Es más peligroso el Mar del Dragón, que está, o el Mar de Fuego, que está en el oeste japonés, del archipiélago japonés, mucho más peligroso que este. Y hay otro sitio en Estados Unidos, que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, que también es más peligroso que el mismo Triángulo de la Bermuda. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A algunos vuelos que han desaparecido
y no dejan rastro. ¿Cuál es la diferencia entre el Triángulo de la Bermuda y una de las razones por las cuales yo lo traigo hoy como tema a compartir con ustedes en el Instagram? Que la diferencia del Triángulo de las Bermudas con respecto a otros sitios del planeta en donde hay mayor circulación de naves, de aeronaves y de embarcaciones, y mayor porcentaje de accidentes, de hundimiento, es que a diferencia de estos puntos del planeta, en el Triángulo de la Bermuda, lo enigmático es que no se consiguen rastro alguno. Es decir, en los demás lugares del planeta Tierra, que ocurre en mayor cantidad en proporción a las naves que circulan por allí, ocurren mayor cantidad de accidentes, se consiguen rastros en el fondo del mar, flotando a puntos distantes de donde ocurrió la supuesta hundimiento de la embarcación o estrellamiento de la aeronave. Se consiguen rastros, pero en el Triángulo de la Bermuda hasta ahora, en las desapariciones, no se ha conseguido nada, lo que se llama nada. Cuando digo nada es la palabra nada completa, N-A-D-A, nada. Entonces, ¿qué sucede con esas aeronaves tan fuertes, piloteadas por personas de tanta experiencia, con todos los equipos normales, en condiciones normales, sin ningún problema técnico? ¿Por qué razón en el Triángulo de la Bermuda no aparecen rastros? Entonces, eso es lo que lleva a convertirlo en un sitio de los lugares más enigmáticos y misteriosos de nuestro planeta Tierra. Entonces, mi afiche decía, es un portal energético, es una entrada y salida de una estación submarina de hermanos mayores o hermanos del espacio estelar, o como ustedes lo llaman vulgarmente, seres extraterrestres, es decir, fuera de la Tierra. Ahí está la gran incógnita. Y ahora les explico por qué. Porque así como se han desaparecido embarcaciones y se han desaparecido aeronaves sin dejar rastro alguno, en el Triángulo de la Bermuda también hay aeronaves, hay embarcaciones, hay testigos que circundan o que circulan por esa zona. Recuerden que hay embarcaciones pequeñas, peñeros, pescadores, hay embarcaciones de mediano alcance y hay embarcaciones muy grandes. Igual pasa con las aeronaves, hay aeronaves pequeñas, tipo avioneta, tipo minijet, y hay aeronaves grandísimas, de vuelos grandes, porque vienen de toda Europa haciendo escala hasta llegar a Miami. Entonces, ¿qué explicación se le puede dar? Miren, hay diversas explicaciones de diversos investigadores fuera de lo que les nombré, fuera de Charles Verley, fuera de Gaddis, fuera de Chute, fuera de Jones, donde se ha demostrado de que, como dice Eric von Däniken y otros investigadores muy serios que todavía están vivos, como el caso del suizo que yo siempre nombro con mucha satisfacción por la seriedad de sus investigaciones, sus publicaciones y su vigencia actual a pesar de tener más de 80 años, que es Eric von Däniken. La explicación que dan estos investigadores serios es que allí pueden haber varios
factores que se mezclan. Uno, que realmente es un portal energético de los tantos portales energéticos que hay en el planeta Tierra. Que de ese tema voy a profundizar el próximo martes. Voy a hablar de los 12 principales portales energéticos que existen en la Tierra. Y la segunda explicación es que, además de ser un portal energético, el Triángulo de la Bermuda es en efecto una base de entrada y salida de naves comando de los hermanos extraterrestres. Entonces quiere decir que todo lo que se ha venido hablando por allá por el año 1840 y algo, 1844, si mal no recuerdo, como primer acontecimiento que se relató de una desaparición de una embarcación sobre el Triángulo de la Bermuda. Estamos hablando de menos de la mitad del siglo XIX y ya estamos en el primer cuarto del siglo XXI. Quiere decir que en efecto el sitio es algo que es digno de estudiar a profundidad. Entonces, ¿cuáles de estas dos versiones o cuáles de estas tres versiones cobran más fuerza? Uno, la oficial, que siempre dan los organismos de las Fuerzas Armadas Militares o de las Fuerzas Civiles de los aeropuertos, que simplemente es un espacio más como lo hay en cualquier parte del planeta. Esa es la explicación, siempre negando que pueda haber algo inexplicable o algo secreto que no quieran revelar. Dos, que sea un portal energético, es decir, un portal en donde hay intercambios o alteraciones continuamente de estado de frecuencia electromagnética que hacen que suban y bajen de una manera tan violenta y tan alta en frecuencia que sean capaces las aeronaves y las naves de desaparecer totalmente, ni siquiera desintegrarse, porque si se desintegraran, se encontraran lejanamente por las olas o por el esparcimiento de las piezas, se encontraran rastros, pero es que no se consigue ningún rastro. Quiere decir que es un cambio dimensional a una dimensión cuarta o quinta o superior, sexta. Es decir, un cambio de esta tercera dimensión que percibimos con los sentidos físicos a una dimensión en la cual no se logra percibir, al menos que sean con aparatos de avanzada, que seguramente algunas potencias mundiales, que yo les he nombrado en los programas anteriores, puedan tener, como el caso de Estados Unidos, Francia, Alemania, China, Rusia, Japón, la India. Pero lo cierto es que hasta ahora no han sido reveladas, o que sea una entrada y salida de estas aeronaves del espacio estelar, y en momentos en que ellos van a entrar o salir, estas naves desaparecen, o ellos las ponen en una frecuencia con su tecnología de manera invisible y las absorben. ¿Hacia dónde irán esas personas que desaparecen? Irán a los portales que yo he hablado y a los sitios que yo he hablado en programas anteriores. Para las personas que me han seguido tanto en este canal como en otras entrevistas que me han realizado en Instagram los lunes, la licenciada Rosa Narváez de Nueva York, en donde he comentado de que en el planeta hay diferentes sitios, como el caso de Machu Picchu, el caso de la Sierra Nevada colombiana, el caso de algunas cuevas en México, el caso de algunas cuevas en Venezuela, en el sur de Venezuela, el caso del Mar del Dragón en Japón, el caso de unos portales energéticos
en la península escandinava, el caso de otros sitios como en la Antártida, otros sitios como entre Australia y el sureste de África, y otros sitios, mire, tantos más que he nombrado y otros que se me olvidan, y disculpen, pero que se ha demostrado que son entrada y salida a el lago Titicacas, uno de los lagos más altos del mundo, en Bolivia, Sudamérica, que son entrada y salida de naves extraterrestres. Entonces, esta versión cada día cobra más fuerza, la versión de que es un portal energético y que además es un sitio de entrada y salida de naves del espacio exterior. Quiero decirle que por experiencia directa que he tenido con algunas personas contactadas del espacio exterior, me han demostrado, porque confío plenamente en ellas por el tiempo que tengo conociéndolas y por la seriedad de su preparación, de que es un portal dimensional. Más que un portal energético, que hay que diferenciar entre un portal energético y un portal dimensional. Un portal dimensional es un portal en donde se está alterando y cambiando continuamente el estado de la frecuencia vibratoria y hace que los cuerpos aparezcan, desaparezcan o entren en otra frecuencia vibratoria, ¿correcto? Pero un portal energético es un sitio donde se emite y se recibe grandes cantidades de energía que equilibran el planeta Tierra, y de las cuales voy a hablar el próximo martes, que espero poderles cumplir y que espero asistan en cantidad, porque voy a hablar cosas muy interesantes. Voy a hablar de los 12 principales portales energéticos que tiene el planeta, así como tenemos 12 chakras principales en nuestro cuerpo. También el planeta tiene sus propios chakras o vórtices de energía. Por eso que se le llaman portales energéticos. Y así como tenemos los meridianos, que son los canales energéticos de nuestro cuerpo, determinados milenariamente por la cultura china, por la ciencia china, por la medicina china, de la acupuntura, también existe en la Tierra, como lo demostró el famoso investigador Harman, cuando estableció la red de Harman, y el famoso investigador Schumann, el inventor o el descubridor de la resonancia Schumann, de que el planeta Tierra es un planeta que tiene una matriz energética, como bien lo dijo, entre otros tantos, Nikola Tesla y el famoso mexicano neurofisiólogo, que yo tanto he hablado de él, que es Jacobo Grinberg, y del cual hice un programa hace tiempo, que lo pueden ver en el canal Solarium de YouTube, en mi canal, El legado de Jacobo Grinberg. Entonces, esta matriz que decía Jacobo Grinberg energética, llamada Lattice, y esta malla cuántica que dicen todos los defensores y todos los investigadores de la ciencia cuántica actual, existe en el planeta, corroborando y ratificando lo que establecieron Harman y Schumann. Y además de eso, demostrando que el planeta es un ser vivo, totalmente como los seres humanos, los animales y las plantas que habitamos en él. Tiene latidos como tiene el cuerpo humano y los animales en el corazón. Y tiene chakras y vórtices de energía como los tenemos nosotros los seres humanos. Entonces estos 12 portales energéticos los voy a nombrar en el próximo martes, y voy a hablar algo ligeramente sobre ellos, y voy a explicar la razón por la cual existen. Pero lo que quiero dejar hoy claro es que en efecto estoy de acuerdo, Milton González está de acuerdo en la teoría en que el Triángulo de la Bermuda no es una zona geográfica
más del planeta. O sea, no es un sitio más, un sitio común del planeta. No, es en efecto un sitio en donde existe un portal dimensional y a la vez una entrada y salida de hermanos del espacio exterior. Por eso que muchas de las aeronaves y de las embarcaciones, antes de desaparecer, hay algunas que pierden el contacto directamente con las zonas de control, pero hay otras que no. Hay otras que comienzan a narrar que se vuelven locos los aparatos, el altímetro, todos los aparatos de orientación. Actualmente los controles automáticos de vuelo. Y hay otra cosa curiosa que quiero agregar, que desde un tiempo para acá, prácticamente en los últimos años de este siglo XXI, no se han reportado oficialmente, porque las personas que residen en la zona, en labores de pesca, en labores de circulación comercial constantemente, sí tienen relatos en donde manifiestan hundimientos de embarcaciones, desaparición de embarcaciones, que una vez que se hunden, que las logran tratar de ubicar, no las consiguen, parece que fueran absorbidas por el mar o extraídas hacia el espacio aéreo y no aparecen. Igual pequeñas aeronaves que sí desaparecen. Lo que no ha vuelto a manifestarse oficialmente son la desaparición de aeronaves de gran tamaño, o sea, es decir, aeronaves civiles o militares de gran tamaño y embarcaciones grandes, pero embarcaciones pequeñas y aeronaves pequeñas sí han desaparecido. Entonces quiere decir que ese sigue siendo un sitio totalmente enigmático, el famoso Triángulo de las Bermudas. Y también debo agregar que hay una cierta discusión a nivel científico o de algunos investigadores que han profundizado sobre estos fenómenos, de que dicen que el Triángulo de las Bermudas es más grande de que el triángulo equilátero que se forma entre Bermuda, en la zona norte, en la zona sur, Puerto Rico, y en la zona oeste, Miami, que se extiende incluso hasta Irlanda. Fíjense lo grande que es. Esta teoría todavía no ha sido desmentida ni totalmente ratificada. Hasta que no salgan publicaciones e investigaciones serias realizadas por instrumentos, equipos, no se puede hablar con propiedad y con responsabilidad, con sinceridad de esos fenómenos. Pero lo cierto es que el triángulo famoso de las Bermudas, aparentemente tranquilo y por donde circulan infinidades de embarcaciones y de aeronaves, es un sitio bastante enigmático. ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer o algún aporte que deseen hacer? Ya veo que mi primo se desapareció, el que vive en Suecia, quizás por la hora. Tenemos una diferencia horaria de 6 horas aproximadamente y aquí vamos camino a las 8 p.m., allá van camino a las 2 de la mañana. ¿Hay alguna pregunta o algún aporte que deseen hacer? Por favor. No hay. Bueno, quiero agregar además que otra pregunta que se hacen las personas es por qué es indiferente la hora en que desaparecen estas embarcaciones y estas aeronaves. Miren, han desaparecido en la madrugada, han desaparecido de tarde, de mañana, de noche, de mediodía, a cualquier hora. Es decir, que no obedece ni a ningún horario específico, ni a ningún efecto climatológico en especial, porque inicialmente, desde el siglo XIX se decía que
que las desapariciones se daban de noche. Y resulta que era lógico que un avión en esa época se desapareciera porque no tenía los controles electrónicos y automatizados de hoy en día. Se dejaban guiar por la observación de las estrellas. Fíjense lo sabios y los grandes maestros que eran los pilotos de esa época, del siglo pasado. Que solamente a partir de finalizando los 50 y comenzando los 60 es que comenzaron los equipos verdaderamente sofisticados en las aeronaves. Pero anterior al año 50 y recién iniciado la década de los años 50, las aeronaves se guiaban por las estrellas. ¿Ustedes se imaginan eso? Y ahora hay satélites, ahora hay informaciones de todo tipo, pilotos automáticos, bueno, vuelos que no hace nada el piloto, simplemente una programación digital y listo. Bueno, y sin embargo, se ha demostrado que en plena luz del día, faltando apenas 20 minutos para llegar a Miami, desde Puerto Rico a Miami, han perdido el control con la aeronave y no hay rastro alguno. Ustedes se imaginan a escasamente 20 minutos de la costa y que no se consiga ningún rastro con 15.000 horas de rastreo por aire y mar. Incluso en la misma tierra, por si acaso hay una expansión de las partículas de la aeronave o de la embarcación que salgan a grandes distancias, kilómetros. Pero ustedes se imaginan esa curiosidad. ¿No les da motivo a pensar de que algo extraño sucede allí? Porque a diferencia de muchos sitios en el planeta que hay accidentes y hay embarcaciones que desaparecen, es que se encuentran los rastros. De hecho, cuando se acercan a la superficie, a la costa de Florida, el agua es cristalina y es de baja profundidad. Y se ven y se observan desde arriba diferentes piezas esparcidas de años y años y años de antigüedad que están allí sumergidas. Y sin embargo, la de estas embarcaciones y la de estas aeronaves que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, no se encuentra ningún resto. Entonces, imagínense ustedes la curiosidad que despierta el enigmático Triángulo de las Bermudas. Así que, si hay alguna pregunta que deseen hacer, les agradezco. Debieran haber varias preguntas, pero no me gusta hacérmela yo mismo porque no tiene interés. Yo quiero que me la hagan ustedes. Recuerden que cuando no la sé, simple y llanamente digo, no tengo información. Y cuando lo sé, siempre lo digo, no me lo callo. Así que he visto varias personas, hoy el chat ha estado bastante completo, bastante visitado, gracias a Dios por el apoyo, pero no encuentro respuesta. Bueno, miren, voy a aprovechar, porque es un programa corto, estoy en la casa de un hermano que recién ha llegado de vuelo, de afuera, del exterior, y voy a compartir con él. Pero si antes de despedirme, quiero recordarles, para las personas que no se han anexado al chat de mi WhatsApp, más 58 412 079 2098, más 48 412 079 2098, para que por favor me apoyen en la promoción de mi libro Music as Therapy, escrito conjuntamente con mi hijo. El próximo mes cumple un año, en inglés, está en Amazon. Pueden adquirirlo cuando deseen, en tapa dura y en tapa blanda, como está este, con una diagramación, miren, muy especial
que hay muchos investigadores, como los que yo he nombrado acá, como el caso de Masaru Emoto, el famoso investigador de los mensajes del agua, y algunos incluso músicos como Robert Plant, Theremin, y hay otras grandes, miren, el poder de la música sobre los chakras, y otras informaciones interesantes que hay en este libro, Music as Therapy, que escribimos mi hijo y yo el año pasado por Amazon. El próximo libro que va a salir en los días finales de este mes, en los últimos 10 días que quedan de este mes o en la primera semana de mayo, es Colorea tu vida. Cómo superar momentos de crisis y el uso del color en diferentes facetas y campos profesionales como la decoración, la arquitectura, diseño interior, alimentación, vestimenta. Y además de eso, en la parte filosófica y la parte psicológica, cómo ver la vida a color y no en blanco y negro, que es la que trata el capítulo final, el 9, cómo superar momentos de crisis. Así que les recomiendo altamente este libro, Colorea tu vida, que va a salir en físico, en tapa dura, en tapa blanda. Por los momentos lo tengo en digital, en mi chat, dedicado exclusivamente a estos dos libros. Y recuerden que próximamente van a salir de manera seguida otros libros más. Espero en este año por lo menos publicar este libro, Colorea tu vida, y 3 libros más. Y uno precisamente sobre extraterrestre, otro sobre música y otro sobre grafología. Luis, mi número es, en Venezuela es el más 48 412 079 298. Mi línea de Costa Rica más 506 71 95 76 03 más 506 71 95 76 03. Me pueden escribir a cualquiera de las dos. El chat está en la línea de Venezuela. Me pueden escribir a cualquiera de los dos para que pertenezcan a ese chat y también se enteren de algunos mensajes que voy a comenzar a pasar desde mañana, que tienen que ver con la influencia del color en nuestras vidas, algo de lo que está en el libro y algo de lo que no está en el libro. Y les agradezco el apoyo cuando salga para que lo adquieran y así pueda seguir publicando los próximos libros, que miren, tengo bastantes que publicar. También quiero recordarles a las personas que me siguen por acá, que no se han suscrito todavía a mis 2 canales de YouTube. Un canal que es el canal musical Milton González Fernández, que es mi nombre, Milton González Fernández, y mi canal alternativo Solario, en donde subo estos programas que quedan grabados en Instagram, pero yo los edito y los recorto y los subo a mi canal Solario. Las personas que me escriban a mi número de WhatsApp, yo le hago llegar el link directo de Solario, porque todavía, como tengo pocos seguidores, cuesta mucho conseguirlo en la red de YouTube. Deseo de verdad, llegar a 1000 suscriptores. Estoy bastante lejos. Llegar a 1000 suscriptores pronto, en este año, por lo menos, para que en la parrilla de preferencia me ubiquen de manera más fácil. Porque estoy subiendo estos videos y algunos pequeños videos que ustedes no conocen. Incluso algunas piezas musicales también. Entonces les agradezco que le den a los programas like y suscribirse, porque con eso YouTube nos sube de nivel y nos permite tener un mejor posicionamiento en la parrilla de publicación de YouTube.
Así que bueno, una vez más, le doy las gracias por estar, por compartir este momento con ustedes y Dios mediante, nos vemos el próximo martes 24, que suma 8, una buena energía, y es el último martes de este mes que trae 30 días, el mes de abril, el cuarto mes del año, ya se fue el primer tercio del año. Así que les agradezco su atención, que Dios nos bendiga a todos y nos vemos el próximo martes 24. Gracias. Perdón, el próximo martes es 25, disculpen, me estoy equivocando. El próximo martes es 25. Ya ustedes saben que es el martes. Y estén pendientes del afiche que voy a colocar de los portales energéticos. Para que ustedes vean que en diferentes partes del mundo existen portales energéticos. Y voy a hablar sobre los 12 principales, pero existen otros más que yo se los voy a mencionar. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos y que Dios nos bendiga a todos. Chao.